Comercio de Manta, con quien vamos a analizar las propuestas de los candidatos presidenciales para el sector comercial de Manabí y del Ecuador. Ingeniero, quien le habla, Tanya Zambrano, Roberto Reyes, un gusto ya tenerlo por acá. Lo extrañábamos casi 2 meses sin venir a la radio, o un poco más, si no me equivoco. Muchísimas gracias. Siempre para nosotros como Cámara de Comercio de Manta será un honor poder estar presentes aquí en Radiovisión para conversar con ustedes, señores periodistas, y con los radioescuchas y quienes nos ven a través de las plataformas digitales. Qué gusto volverlo a encontrar. Muchísimas verlo, gracias. Ingeniero. Muchas gracias. Pasado, sin regalo, feliz año. Sí. No, pero tranquilo, es una broma. Justamente para la Teletón de la Cámara de Comercio, creo que fue la última vez que estuvimos aquí presentes en Radiovisión. Bueno, hay mucho que hablar y mucho que... siempre nuestro país, nuestra provincia, siempre nos tiene día a día temas interesantes para la economía, para el comercio. Ingeniero, iniciando ya en materia de este diálogo, el debate presidencial fue el día domingo. Fue un debate que entre memes, propuestas que no se profundizaron, se habló muy poco del sector comercial, del sector productivo del país y también del sector turístico. Desde la Cámara de Comercio de Manta, ¿cómo podríamos analizar este tipo de situaciones? ¿Condiciones del debate que no se profundizó o faltas de propuestas? Mire, quiero empezar por lo positivo. Y para nosotros desde el sector productivo vemos algo positivo, que es que los políticos empiezan a tener una visión de libertad económica, de la necesidad de una libertad económica para que el sector privado pueda invertir en petróleo, en minería, en electricidad, por ejemplo, sectores mal llamados estratégicos por la última constitución, la cual nos rige actualmente y que nos ha ocasionado un sinnúmero de problemas al país, con unos, por ejemplo, racionamientos eléctricos que, a pesar de que Colombia y Perú también sufrieron de estiajes, no tuvieron el efecto que tuvieron en nuestro país. Entonces, el sector político se ha dado cuenta que la inversión privada es sumamente importante para el desarrollo de un país. Nosotros eso lo aplaudimos, eso lo resaltamos, lo vemos como algo muy relevante, porque consideramos que la inversión privada, que la inversión extranjera esperando a que pueda venir a nuestro país, sea el motor de desarrollo para que este país pueda seguir, pueda progresar, pueda ver riqueza, la cual sí la tenemos en nuestro país. Nuestro país debajo del suelo, como quizás algún candidato lo dijo, tenemos minería, tenemos petróleo, que países del primer mundo las están explotando, Noruega, Dinamarca, Estados Unidos, y países sudamericanos, por ejemplo, Argentina, Venezuela, Guyana, Colombia, Perú, están explotando temas mineros y temas petróleo, por ejemplo. Entonces, es un tema de visión, es un tema de verlo desde el lado positivo, ese avance desde el lado político. No todos los candidatos coincidieron, pero sí una gran mayoría, de que la inversión privada es sumamente importante para el desarrollo del país. Entonces, tenemos recursos, pero no lo sabemos explotar, o no hacemos la mirada donde hay y se puede sacar provecho. Totalmente, verá, el petróleo, por ejemplo, años atrás, nuestras exportaciones superaban los 500.000 barriles diarios de petróleo. Hoy estamos por debajo de los 400.000 barriles diarios de petróleo. ¿Qué significa eso? Menos recursos para la economía. Recursos tan importantes y necesarios para poder desarrollarnos, para poder progresar, para poder generar empleo. Entonces ha habido problemas, ha habido fallas garrafales dentro de la estructura burocrática del país. Ahora último, hace semanas atrás, escuchaba un decreto presidencial, leía un decreto presidencial donde el señor presidente de la República va a participar directamente dentro de los directorios de las empresas
estratégicas, como petróleo, electricidad, por ejemplo, lo cual desde el lado productivo, desde el sector comercial, nosotros lo vemos positivo, porque será momento para que el señor presidente pueda ver desde adentro los problemas reales ocasionados por deficiencias en el trabajo que realiza el sector burocrático, quienes dirigen este tipo de instituciones. Problemas que afectan a todo un país, como los últimos racionamientos que tuvimos en el mes de noviembre, octubre, noviembre, diciembre, que vienen ocasionados desde hace 6, 7 años atrás por falta de inversión. Pero tenemos que preguntarnos qué pasó, por qué no invirtieron. Escuchamos que el Ministerio de Finanzas, por ejemplo, al sector eléctrico le retiró 470 millones de dólares para ser utilizados en otras actividades. Al sector petrolero igual. Entonces, son temas importantes que nosotros desde el sector productivo aplaudimos esa decisión del señor presidente de la República de poder participar directamente en estos directorios para efectos de que él en persona pueda conocer qué es lo que está sucediendo. Sobre ello también es importante mencionar que, por ejemplo, aquí en Manabí teníamos un presupuesto el tema de la reconstrucción para la provincia, aún en Pedernales, que fue el epicentro, a estas alturas todavía no tiene un tema de alcantarillado. Entonces no se ha visto las intenciones por parte de los candidatos a presidentes de hacer una evaluación, una reestructuración para invertir en la parte productiva del país. Y esto genera preocupación. Se están focalizando en el tema nacional, como es el tema del petróleo, como el tema de las adquisiciones económicas con el Fondo Monetario Internacional. Unos dicen que no las pagarían, otros dicen que sí llegarían a mejores acuerdos. Entonces, la situación es latente, presidente, porque en la cotidianidad, en el día a día, en el comerciante de la calle, en el que vende sus cosas, que no entiende o que no maneja estos temas a profundidad porque la cotidianidad le absorbe, existe la preocupación y de no saber hacia dónde vamos como país. Y en esa preocupación, mi pregunta hacia usted es, ¿qué le diría a ellos? ¿En quién confiar o qué propuestas analizar? Mire, un país para que se desarrolle necesita de inversión, ahorro, productividad. Inversión, hablábamos de la inversión extranjera, lamentablemente no llegamos ni a los 100 millones de dólares en el 2024. Hay que analizar por qué razones se da esto. ¿Por qué razones la inversión extranjera no llega al Ecuador, pero sí va a Colombia y sí va a Perú? Cuando nuestro país es tan rico como Colombia o como Perú, o más ¿Dónde rico. está fallando? ¿Dónde se está fallando? ¿Cuál es el problema por el cual la inversión extranjera no llega y dinamiza la economía con esos dólares que ingresarían al país? Hace 2 años atrás aproximadamente, con doña Lucía de Yegna, juntos tuvimos una reunión vía Zoom con inversionistas españoles que tenían un contrato de energía eólica, fotovoltaica en el Aromo. No ha llegado esa inversión. ¿Por qué no ha llegado esa inversión? ¿Qué pasa en el Ecuador? ¿Por qué el Ecuador no es atractivo para la inversión extranjera? El país necesita de recursos para poder desarrollarse, para poder dinamizar la economía, que haya circulante en esta economía. El país necesita producir más. Nosotros necesitamos tasas de interés que puedan reducirse, pero no por decreto. Porque haya más productividad, sí. Porque haya más inversión. Así se puede lograr. Porque haya más ahorro. Así se puede lograr que bajen las tasas de interés y que haya financiamiento, que haya crédito para el sector productivo. El escaso crédito que aún hay. Es necesario que el agricultor tenga crédito barato. El agricultor necesita subsidios. Nosotros somos una tierra manabita con mucha tierra, con mucha tierra destinada a la agricultura, con un potencial enorme. Nuestro agricultor necesita de subsidios.
Es importante que el gobierno nacional, que el Ministerio de Agricultura lo entienda. El agricultor necesita de subsidios, de apoyo del Estado, así como lo hacen los países del primer mundo con su agricultura. Tenemos un turismo que necesita seguir creciendo y desarrollándose. Lo tenemos gracias a las ventajas de la naturaleza, a la ventaja competitiva y comparativa que tenemos con hermosas playas, tierras, gastronomía y demás que tenemos en nuestra provincia y en nuestro país, y por lo cual el turismo llega aún, a pesar de que es lamentable escuchar que a nuestro país en el año 2023 el turismo redujo en menos de 1 millón de visitantes, de turistas al año, cuando El Salvador tuvo 3,5 millones de turistas, cuando ustedes sabrán El Salvador cómo estaba años atrás. Nadie iba a El Salvador por temor, pues hoy tiene 3,5 millones de turistas al año. México tiene 45 millones de turistas al año. Nosotros en Ecuador no llegamos al 1 millón. Entonces, hablando de nuestra provincia, hablando sobre el debate, no escuchamos de turismo, no escuchamos de vivienda, problemas que son necesarios tocarlos, temas que son importantes de poderlos analizar, razonarlos, para ver cómo lo podemos potenciar, porque esta provincia tiene cómo potenciar su turismo. Y yo aplaudo a ese empresario turístico que tenemos en este país, en esta provincia principalmente, porque con lo que tiene hace mucho y más. Entonces, el debate sí nos dejó temas importantes como la apertura a la inversión privada. Es algo que nosotros lo aplaudimos y lo consideramos como algo relevante, pero sí, como usted lo dice, también preocupa y realmente nos deja pensando qué pasó, por qué no se comentó, por qué no se habló de turismo, por qué no se habló de vivienda. Sí hablaron del IES, un tema importante para este país. Una institución complicada, una institución que no sabemos qué va a pasar en el futuro cercano, por las condiciones como se ha venido manejando. Entonces, desde el sector productivo nosotros lo que aspiramos y confiamos que en el año 2025 pueda haber más inversión pública también. El país necesita de dos motores que lo impulsen. Uno, el motor de la inversión pública y el otro, el motor de la inversión privada. La inversión privada necesita seguridad jurídica. La inversión privada necesita de financiamientos, de créditos a tasas de interés accesibles, a plazos razonables, para que el empresario, el pequeño comerciante pueda desarrollarse. Una función pública privada. También puede haber. ¿Y cómo funcionan? Mire usted qué pasa. Permítame tocar este punto. Cuando usted viaja a Guayaquil, nuestra carretera hasta La Cadena, desde Manabí a La Cadena, pues eso es una carretera de 2 carriles donde usted encuentra baches, peligros. Pasa La Cadena y se encuentra con otro tipo de carretera, 4 carriles, mucho más segura. Mejor. Pero ¿por qué pasa eso? Está concesionada la vía. Si usted va a la sierra y encuentra vías, autopistas de 4 y 6 carriles concesionadas. Nosotros en Manabí tenemos que ya empezar a pensar que si queremos tener mejores infraestructuras, necesitamos también pensar en esa inversión público-privada, donde el privado, que sí tiene una visión empresarial, sí mide su desarrollo por objetivos, por metas, si analiza los índices económicos financieros, ve cuál es el resultado de su trabajo. En el sector público tenemos muchos errores y fallas que las venimos observando desde muchos años atrás.
Entonces, ya es importante que Manabí empiece a pensar en esas alianzas público-privadas, que pueda haber una concesión de una carretera, que un sector privado pueda administrar una hidroeléctrica, una central fotovoltaica, que pueda, algo importantísimo, nuestro aeropuerto internacional Eloy Alfaro de Manta, infraestructura de desarrollo de la provincia de Manabí. Ya es hora, y es desde el sector productivo, como Cámara de Comercio de Manta, como Corporación de Gremios Productivos de Manabí, que la preside la Cámara de Comercio de Manta, vamos a insistir ante el Gobierno Nacional a efectos de que en el menor tiempo posible este aeropuerto internacional de la ciudad de Manta pueda ser concesionado a una empresa internacional de primer nivel del primer mundo, o a un país del primer mundo que tenga la capacidad de poder potenciar esta gran infraestructura aeroportuaria que tenemos en nuestra ciudad. ¿Y por qué no hablar del puerto internacional? ¿Por qué no hablar que frente a Jaramijó, aquí frente a la ciudad de Manta también, tenemos una profundidad sobre los 30 metros para que puedan calar buques de alto nivel, como actualmente están buques de cuarta o quinta generación. De cuarta, quinta generación. Fácilmente Ecuador puede competir sin ningún problema con el puerto de Chancay de Perú, pero siempre y cuando haya esa voluntad política de querer desarrollar infraestructura en beneficio del país y de esta región, Manabí. ¿Que hay falta de liderazgo de Manabí? Porque no aparecen. No puede ser, sí, puede ser que falte liderazgo en esta provincia. Nosotros los que tenemos ya algunas décadas de edad, nos acordamos cómo eran nuestros diputados anteriormente, cómo reclamaban por la provincia y cómo se consiguieron las obras en nuestra provincia, cómo se consiguió el puerto en esta ciudad. Entonces, necesitamos nosotros que nuestras infraestructuras de desarrollo puedan significar un real dinamismo a la economía no solo de Manta, sino de Manabí entero. Manabí, una provincia muy productiva, una provincia rica, una provincia con el mejor cacao, con el mejor plátano, con la pesca, con, bueno, tiene todas las bondades. Café, tenemos todo, pitahaya, pero necesitamos de ese apoyo estatal también, importante, para que nuestro agricultor, para que la agricultura, los agronegocios puedan desarrollarse en esta provincia. Jimmy dice, excelente visión, estimado Hugo. Siempre vamos a sumar por el crecimiento y tecnificación del puerto y aeropuerto de Manta y Manabí. Porque el puerto no es de Manta, el aeropuerto no es de Manta, es de Manabí. Es de Manabí, exactamente. Algo que yo no entiendo y quisiera que en algún momento voy a analizarlo, es este tema. ¿Por qué nuestro puerto no atrae contenedores? ¿Por qué solo es carrero y granero? O sea, me parecería que es una infraestructura que no está siendo potenciada como se debería. Son varios temas importantes que como provincia nosotros debemos de alzar la voz y solicitar de la mejor manera, por supuesto, al gobierno nacional ponga los ojos en esta provincia tan rica y tan importante para el desarrollo del Ecuador. Ingeniero, usted ha tocado dos temas muy interesantes, como es el tema del aeropuerto, que hace poco también las malas noticias nos golpean. Y nos golpean, digo, a todos, porque estamos hablando de las puertas del mundo hacia nuestra ciudad, que eso es el aeropuerto. Decir en un medio de comunicación que no tenemos ni aire acondicionado, ¿cómo nos afecta turísticamente? Es terrible, es nefasto. No se puede seguir replicando este tipo de noticias porque definitivamente nos hace daño en la parte turística. Y usted también mencionaba algo, no mencionaron el sector turístico. Actualmente el sector turístico, desde la pandemia hasta la actualidad, con todas las situaciones que hemos pasado en el país, ha sido como que
la esponja donde estaba aguantando todos los choques, porque realmente ellos ya no saben qué hacer. El sector turístico creo que en el país actualmente es uno de los más golpeados, porque el tema de la declaratoria de un estado de guerra limitó el ingreso de turistas extranjeros. Muchas embajadas, como por ejemplo la Embajada de Estados Unidos, enviaba cartas sugiriéndole a sus ciudadanos que no asistan al Ecuador porque estamos en un conflicto armado interno. Entonces todo esto nos afectó turísticamente. Entonces las proyecciones para el siguiente proceso, como lo decía un experto en temas de seguridad, el coronel Mario Pazmiño, él decía, lo primero que tiene que hacer el Ecuador es salir del estado de emergencia o salir del estado de conflicto armado interno para que se recupere el tema de la inversión del turismo, porque si no va a ser un sector sumamente afectado. Y en el caso de los temas estratégicos, como el puerto de Manta, es un puerto que es de todos los manavitas, sin embargo, están manejando un proceso de negociación a puertas cerradas, de la manera más hermética posible, donde ni siquiera se conocen si realmente están velando o no están velando por los intereses de nosotros, como manavitas. Es una situación bastante compleja. Y otra de las situaciones complejas que atraviesa el país, y me afloro mucho en decir todos estos temas, es el tema de que muchos inversionistas extranjeros no quieren llegar porque dicen que no hay seguridad jurídica. Son muchos temas, ingeniero, que la preocupación es latente. Mire, desde el sector productivo, desde el sector comercial, nosotros lamentamos tanto que en la última consulta popular, esa pregunta sobre el arbitraje internacional resultara negativa, ganara el no. Realmente el inversionista extranjero necesita seguridad. Y no solo el inversionista extranjero, también el inversionista local. Necesita seguridad. No quiero adentrarme en los problemas del sector judicial de este país. Pero sí es fácil entender que pocos confían en el sector judicial de este país. Imagínese usted un inversionista extranjero. Va a traer $1.000 millones para una inversión importante en el Ecuador. Y le toca lidiar con un sistema de justicia como el que actualmente tenemos. ¿Qué piensa? ¿Lo va a analizar entre su equipo directivo y van a pensar, a ver, vamos o no vamos al Ecuador? ¿O nos vamos a Colombia o nos vamos a Perú, que nos dan un poco más de seguridad? Son temas tan relevantes que estoy convencido que el señor presidente de la República lo tiene en mente para efectos de poder tomar cartas en el asunto y darle solución a estos temas. Pero yo quiero ir un poco más allá. No solo es el turismo el afectado. Mire, sobre el turismo, quiero comentarle algo. Me dio una vergüenza ajena cuando escuché a una candidata vicepresidencial, actualmente, candidata vicepresidencial, que nos comentaba en un conversatorio que tuvimos en la Cámara de Comercio de Manta, nos comentaba de que ella tiene una propiedad en Santa Marianita, aquí en Manta. Es fanática de nuestra ciudad, fanática de nuestra región, le encanta estar en su casa de Santa Marianita, ella es quiteña. 16 años con su casa en Santa Marianita, en la mayor cantidad de tiempo abasteciéndose por tanquero de agua en su casa. 16 años. ¿Cómo desarrollamos el turismo si no le damos esa infraestructura de servicios necesarios a nuestra zona rural? Llámese Santa Marianita, Santa Marianita, San Lorenzo, Lihuiqui, por ejemplo. Esa infraestructura de desarrollo de servicio para que estas zonas turísticas y agrícolas puedan crecer, puedan desarrollarse y puedan dinamizarse. Y ser atractivas. Y ser atractivas. Más atractivas, porque ya lo son. Más atractivas. Pero más allá de eso, Tanji, el sector inmobiliario.
Manta ha sido una ciudad muy apetecida por el inversionista extranjero que le encanta nuestra ciudad e invierte en departamentos en esta ciudad. Muchos de ellos se han ido. Y muchos inversionistas que tenían en mente comprar casas, departamentos en la ciudad de Manta y en sus alrededores han desistido o están esperando a que la situación mejore. El sector de la construcción, un sector muy afectado, no solo en Manabí, en el país entero. Lamentablemente tampoco escuchamos hablar de esto en el debate nacional del día domingo. Entonces es un trabajo de los sectores productivos, es un trabajo de la sociedad. Cada vez que podamos conversar con los candidatos presidenciales, tocarles estos puntos. Decirles que Manabí puede tener una industria de agronegocios muy importante en esta provincia y para el país entero. Que el agricultor manabita necesita apoyo, subsidios, ayuda. Todo esto hay que transmitírselos a los candidatos. Confío y estoy seguro que el señor presidente de la República lo tiene en mente y sé que si es que él es reelegido, va a tomar cartas en el asunto para efectos de que en los próximos 4 años todas estas deficiencias que venimos arrastrando desde hace décadas puedan irse solucionando. De cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa, solo 3 tienen trabajo. Poquísimo. Solo 3 tienen trabajo. El resto está pensando en las noches cómo va a comer el siguiente día. Es un tema importante, es un tema que realmente hay que darle mucha atención para efectos de que este país, esta provincia tan rica, este país tan rico, pueda seguir creciendo, pueda seguir progresando en beneficio de todos los ecuatorianos. Ingeniero, queremos agradecerle su participación en esta entrevista. Realmente nos quedamos cortos con muchos temas para analizar, pero sin embargo sus percepciones han sido valiosas y lo tendré en consideración, porque incluso este jueves vamos a tener a una candidata presidencial aquí en los estudios de Radiovisión y va a ser oportuno preguntarle cuáles serían sus propuestas para el sector inmobiliario, como usted lo trae a colación, porque es real que también es un sector muy afectado y que no suena tanto porque siempre nos enfocamos en la parte turística y reconozco mi error, pero es uno de los sectores que también no se ha visto producción. Anteriormente Manta era el destino favorito de todos, y lo digo anteriormente, pero por mi familia que no vive acá, ellos no quieren venir a Manta por el miedo a tantos hechos delictivos que se presentan dentro de la ciudad. Y si yo traigo este ejemplo, que es un ejemplo familiar, no me quiero imaginar a alguien que no tiene esa oportunidad de mentirle, no, son hechos aislados, en Manta es tranquilo, o alguien que dé esa explicación, porque lo único que absorben son las noticias negativas. Permítame tocarle otro tema más que consideramos que es sumamente importante y que también hay que transmitírselos a los candidatos. Nosotros desde la Cámara de Comercio hemos tenido ya la visita de 3-4 candidatos. Esperamos poder tener en lo que resta de estas 2-3 semanas que faltan aún para las elecciones, poder tener a los demás candidatos en nuestra institución emblemática de esta ciudad de Manta, tocarle el tema de la Manta-Quevedo. La carretera Manta-Quevedo, una carretera tan importante. ¿Qué tiempo ya lleva? Que se traduciría en que esa inversión de la zona de los ríos, de la zona del Guayas, inclusive, pueda venir hacia Manabí y exportarse a través de nuestro puerto o de nuestro aeropuerto. Darle a nuestro aeropuerto también carga aérea, como lo tuvimos hace 25 años atrás. Que no sea solo de pasajeros, sino también de carga aérea. Hace 25 años atrás ya se exportaban flores a través del aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Entonces son temas tan importantes para nuestra provincia
actualmente con la Corporación de Gremios Productivos de Manabí, con Luis Villacreces, Víctor Moreira, doña Lucía de Yenna y demás miembros, Paula Andrade, la Cámara Ecuatoriana Americana y etcétera, compañeros del sector productivo de la zona norte, ganaderos, provincia ganadera, va a haber una feria mundial del cebú, tan importante que hay que darle todo ese apoyo que necesita, porque eso es producción, eso es lo que necesita el país. Todos estos temas son tan importantes para tratarlos con los candidatos, porque nuestra provincia y nuestro país necesita de que se pueda, ya empecemos a pensar como países en desarrollo del primer mundo. Muchísimas gracias, ingeniero. Concuerdo totalmente con usted. Y aquí una solicitud a nuestros oyentes y televidentes. Reflexionemos nuestro voto. Por favor, ustedes no saben el poder que tienen al momento de hacer una rayita o seleccionar un candidato. No se deje llevar por lo que... y esto es hacia los jóvenes. De manera generacional siempre hay alguien en la familia que usted le pregunta ¿por quién votamos? Y le dicen por tal. No lo haga. Reflexione su voto, vea cuáles son las mejores propuestas. Manabí es uno de las provincias con un potencial porque absolutamente lo tiene todo. La mayor extensión de playas lo tiene Manabí a nivel del Ecuador. Imagínese nuestra producción, nuestro sector agrícola, ganadero, o sea, es una provincia totalmente todo y necesitamos una agenda de los candidatos presidenciales para que se encarguen de la provincia de Manabí y ya nos descentralicemos como el país, porque no pueden seguirse mencionando a dos provincias como la que manejan todo el territorio, no puede ser posible, a estas alturas ya no es así, no solamente debe ser Pichincha o Guayas, Manabí ya es una de las provincias que tiene que tener poder y para eso se necesita también una descentralización de los poderes. Ingeniero, agradecerle por esto. Muchas gracias a Radiovisión. Siempre atentos y gracias por esta invitación. Cuando deseen, aquí podemos estar como sector productivo. Muchísimas gracias y buenos días. Muchísimas gracias a